Estoy con el padre Rafael Fernández Hart, el vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ya ha venido para hablar no solamente del tema histórico, digamos, de la Iglesia Católica y en torno a esta fecha que se celebra hoy, sino también hablar de las grandes reformas que deberían de venir en la Iglesia y que ya se han anunciado de alguna manera, se han delineado por el Papa Francisco. Exitosa. ¿Cómo está, padre? Buenos días. Buenos días. Feliz día también, hay que reiterar el saludo a todos los pescadores, ¿no? Al inicio del programa lo olvidé, me lo hizo acordar el congresista, así que un saludo para ellos que también es su día, justamente porque Pedro y no Pablo era pescador. Exactamente, exactamente. Cuéntenos, ¿por qué se celebra el día de hoy, el día de San Pedro y San Pablo? ¿Es una fecha específica por alguna razón? No hay ninguna razón específica, simplemente hay un santoral, es decir, el santoral que tiene la Iglesia, donde se establecen las fechas relevantes, las fechas en que celebramos a los santos, ¿no es cierto? Pero no hay nada específico, ninguna cosa, algún hecho específico que hubiese ocurrido el 29 de junio. Y bueno, se aprovecha en todo caso para celebrar Pablo, el Día del Papa, y por supuesto desde un tiempo atrás celebramos también el Día del Pescador, ¿no? Con grandes fiestas. Ajá, ¿no? y el Día del Papa es en consecuencia de que, digamos, se considera a Pedro el primer Papa de la Iglesia Católica. Exacto, el primer Papa. Ya ven, ya no estoy tan mal. No. Mi productor me hace ojitos. Entonces, ¿por qué es feriado en el país? Si somos supuestamente, empezamos con las preguntas complicadas, si somos supuestamente un Estado laico. Bueno, es una pregunta que justamente yo vivo en una comunidad donde vivo con jesuitas de diferentes países y me dijo, mira, aquí es feriado, es un jesuita boliviano, aquí es feriado. Y ciertamente aquí es feriado. Es una tradición que está establecida desde hace mucho, en realidad. No olvidemos que si bien es cierto es un Estado laico, hay un concordato para bien y para mal, un concordato con el Estado Vaticano, y eso ha supuesto que se establezcan algunas particularidades en nuestro Estado laico, ¿no? Pero ciertamente hay que reconocer que es excepcional, yo creo que en muy pocos países hoy en día debe ser feriado el 29. Pero digamos, desde la Iglesia Católica, porque a veces creo yo también que los gobiernos y los estados le tienen un temor exagerado, no sé si es temor la palabra, pero digamos, en pro de llevar bien las relaciones con la Iglesia Católica, a veces toman medidas y posiciones que no son necesarias. Es decir, usted no vería con malos ojos si mañana más tarde, el próximo año, no es feriado el día de San Pedro y San Pablo, porque digamos, al interior de la Iglesia Católica se seguirá celebrando, ¿no es cierto? Exacto, yo creo que no tendría por qué haber problema en la medida en que no perdamos la tradición de pensar y reflexionar lo que significa un día como este que nos permite recordar al Papa y sobre todo a lo que el Papa promueve, quiere para el mundo, ¿no? Por eso, ¿a qué estamos llamados los católicos el día de hoy? Es decir, aparte de entrevistarlo usted, yo que he sido bautizada en el catolicismo, ¿qué debo de hacer hoy? Bueno, es un día, para nosotros los católicos es un día para ir a la Eucaristía, ciertamente, participar de ella, pero sobre todo es un día para abrirse al mensaje del Papa y a este Papa, además al mensaje de este Papa que nos invita a ser vitales, yo creo, ¿no? Lo primero que diría, no solo es un Papa que nos invita a la tolerancia y a pensar en la tolerancia y a lo que significa hoy la tolerancia en un país, bueno, acabamos de escuchar las noticias, no solo un país, en un mundo donde está totalmente convulsionado, donde no nos soportamos muchas veces, es decir, tanto así no nos soportamos que ponemos bombas donde donde se nos ocurre. Tolerancia, entonces, volver al mensaje del Papa, en el sentido también de lo vital que es este Papa, de la vida que nos transmite este Papa, de la esperanza de la vida que nos transmite y comunica este Papa. Y así por el estilo podríamos entrar en cada una de las exhortaciones apostólicas o encíclicas en las que el Papa nos anima a regresar a una vida sin juicios o prejuicios sobre los demás, en fin, entre otras tantas cosas. Se ha dicho del Papa Francisco que es el gran reformista de la Iglesia Católica. Sin embargo, otras corrientes dicen, otra gente, digamos, que opina que más bien es un producto marquetero, lo debe haber escuchado usted también, que incluso tiene mucha actividad, cosa que yo saludo, me parece bien, tiene mucha actividad el Papa en las redes sociales, digamos, acorde a los tiempos que vivimos, pero hay quienes sostienen que no hay mucho fondo, sino más bien forma y que es un tema marquetero. Es un Papa, en realidad habría que decir, yo creo que es desconcertante.
sea, habría que tener... El Papa, dice, el Papa es desconcertante, pero para bien. Es decir, es un Papa que, claro, efectivamente, muchos podrían decir, bueno, es marquetero y solamente marquetero. Y es verdad, bueno, ¿por qué no? Habría que también decir que la Iglesia puede también servirse de estas formas que tenemos hoy de comunicarnos y de transmitir el mensaje con la finalidad de comunicar la alegría, la esperanza. Ahora, honestamente yo sí creo que hay una perspectiva de transformación, yo sí creo y veo que hay una perspectiva de reforma. Lo que ocurre es que la Iglesia no es una institución de 2 años atrás o de 5 años atrás, es una institución sumamente antigua. Estamos hablando de Pedro como siglo I de nuestra era. Entonces estamos hablando de una Iglesia que es enorme en tradición y enorme en su composición, y por lo tanto los cambios no pueden llegar de la noche a la mañana. Y a ese respecto habría de decir que este Papa va preparando reformas, va haciendo reformas poco a poco, las va pensando, las va masticando. Es un Papa que le gusta pensar y pensar bien las cosas, y que no tiene absolutamente ningún temor ni miedo de que haya conflicto, de que haya oposición. Tampoco le preocupa la cuestión. ¿Hasta dónde pueden llegar estas reformas? Estamos hablando de reformas que tienen que ver con la Iglesia, digamos, en su estructura, en sus bases, pero también con los principios hasta ahora cristianos. Es decir, por ejemplo, antes una divorciada no podía recibir el cuerpo de Cristo. Creo que eso está cambiando, está en proceso de cambiar. Digamos, la práctica pastoral de misericordia, digamos, hablando del año de la misericordia este año también, digamos, hay una práctica pastoral que abre los brazos a estas situaciones, pero es verdad que el derecho canónico y las estructuras legales todavía no han cambiado a ese respecto, pero el Papa al mismo tiempo invita... Parece que va a evolucionar hacia allí, digamos. Yo pensaría que puede haber evolución. Podemos llegar a extremos, no malentiendan mi pregunta, sino a extremos en el sentido de hablar de un cambio quizás un poquito más radical, como dejar de hablar de la homosexualidad como pecado, por ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que es perfectamente posible, y el Papa no tiene ninguna dificultad, honestamente, de acercarse a todas las personas como iguales. Es decir, algo que promueve. Uno de los grandes valores de las sociedades democráticas hoy es el valor de la libertad y de la igualdad. Y esos son valores cristianos, son valores que aparecen en los evangelios, el sentido de la igualdad y por lo tanto de reconocernos como iguales en todo el sentido de la palabra. Y sabemos perfectamente, es verdad, en este sentido marquetero, el Papa ha dicho varias cosas muy bonitas sobre estas realidades de la homosexualidad, pero creo que en ningún caso emitiendo un juicio de valor sobre la homosexualidad, sino más bien diciendo, ¿no?, esa famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Y hace poco, hace 2 o 3 días, regresando de Armenia, diciendo, creo que en algún momento la Iglesia va a tener que pedir perdón a los homosexuales. O sea, lo dice con toda tranquilidad, claro, sabiendo... Ahora, pero una cosa es que lo diga el Papa, que claro, es un paso importantísimo dentro de la Iglesia Católica, y otro es que eso se viva en las iglesias de aquí de mi barrio. Es decir, que otra cosa es que nuestro cardenal, por ejemplo, por poner un ejemplo, no quiero agarrármela contra él, pueda recibir a un par de homosexuales en su iglesia sin juzgarlos, ¿no? Por ejemplo, porque, digamos, su posición es un poco más conservadora, por decirlo de alguna manera, con respecto a este tema, ¿no? De acuerdo. O sea, cómo esta ideología se institucionaliza y no se queda en una persona, para que justamente no quede el sentido de puro marketing, ¿no? Exacto. Ahora, yo diría, el tema de fondo es que este Papa es tolerante, pero es tolerante porque el Evangelio es tolerante. Es tolerante porque el Evangelio nos invita a esa tolerancia, y de alguna manera el Papa abre una ruta, dice, bueno, por aquí podemos ir, y en algún sentido... Claro, no es que esté desconociendo el Evangelio. En absoluto, en absoluto, y por lo tanto creo que muchos podemos decir, oye, creo que es un camino totalmente practicable, podemos seguir por esta ruta y saber que no tenemos que juzgarnos unos a otros, porque entonces tendríamos que juzgar y condenar a las personas por un error, eventualmente incluso, ¿no? Ya no digo que sea un error la dimensión de la homosexualidad, digo, eventualmente incluso llegaríamos a juzgar a las personas por un error y condenarlas para siempre. Y creo que el Evangelio consiste en saber que las puertas están siempre abiertas para transformarnos, ¿no? Es decir, y para cambiarnos, y para orientarnos, y para ser cada vez mejores personas. Ahora, una cosa es tolerar y otra cosa también es dar igualdad de derechos. Ya me muevo al ámbito
civil, Sí. no al ámbito religioso. En el ámbito civil, aquí en el país, por ejemplo, hace algún tiempo se discute una ley que busca, la famosa ley de la unión civil, que busca igualdad de derechos para la comunidad homosexual. ¿Qué piensa, por ejemplo, un padre jesuita como usted respecto a este tema? Ya no como padre, sino como ciudadano. ¿Es posible hacer esa diferencia? Es difícil hacer esa diferencia porque soy un padre ciudadano. Ajá, entonces, como padre ciudadano, ¿cuál es su posición frente a Bueno, mi posición es que de alguna manera es perfectamente pensable, imaginable que haya una igualdad de derechos, es decir, el derecho tiene una particularidad de querer ser universal, y en ese sentido no vería por qué no habría la posibilidad de que existiesen vínculos legales establecidos, y de hecho algún proyecto de ley hubo también en ese sentido, me parece recordar. Y en ese sentido yo no me haría mayor problema, honestamente. ¿Puede una pareja homosexual formar una familia? ¿Se puede considerar una familia a una pareja homosexual? Creo que en la práctica actual, y creo que, digamos, en la pastoral actual, podemos reconocer situaciones de hecho de ese tipo. Y tenemos dos alternativas frente a situaciones de hecho de este tipo. O ignorarlas y decir que no existen, y hacernos de la vista gorda, o acogerlas y reconocer que esas realidades se dan y que pueden tener un marco legal. Ahora, otra cosa es decir... Padre, sí. Dígame dónde da misa usted, porque voy a empezar a ir a... Es que en verdad creo que, bueno, son corrientes dentro de la Iglesia Católica, pero creo que justamente esta actitud convocante, conciliadora, que es la misma que tiene el Papa Francisco, puede generar un cambio al interior de la Iglesia Católica que en la realidad ha perdido algunos adeptos justamente por posiciones excesivamente radicales, y creo yo, lo digo desde mi posición también de católica, ¿no? Creo que hay que adaptarse a los cambios, y eso no implica traicionar ningún valor fundamental. El valor, digamos, y la enseñanza fundamental de Dios es amarlo a Él y al prójimo como a uno mismo. Exacto. Ese es el valor que debe regir nuestras vidas. Exacto. Y creo que todos estos temas que estamos tratando no colisionan con eso. No colisionan con eso. Creo que hay principios, es decir, la gran transformación de Jesucristo fue pasar de una forma de comprender la Escritura a presentarnos otra, donde la ley y el mandato por excelencia era ese, ¿no? Amar. Y San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia latinos, así se le conoce, decía: ama y haz lo que quieras. Pero claro, la condición es amar. Amar es salir de sí. El tema está en cuán dispuestos estamos a salir de nosotros mismos, como creo que permanentemente nos invita a hacerlo el Papa Francisco, ¿no? Es decir, esa es la perspectiva, y solo habrá cambios y grandes reformas, no solo en la Iglesia, sino en el mundo, en la medida en que seamos capaces de acoger este amor. Ahora bien, los casos de pedofilia que han habido en la Iglesia Católica es algo que sin duda ha golpeado enormemente la institucionalidad. ¿El Papa Francisco ha hecho avances respecto a este tema? Sí. ¿Ha reformado? Sí. Sí, ciertamente. Para empezar, ha sido mucho más expeditivo, ha aligerado las normativas para ser mucho más expeditivo en el análisis, estudio y decisiones en torno a casos de este tipo, en primer lugar. Por otra parte, en comisiones que han trabajado temas con víctimas, bueno, se ha reunido con víctimas, ha habido encuentros con víctimas y el Papa, y por otra parte, en las comisiones que han trabajado algunas de las situaciones más polémicas y difíciles, el Papa ha incluido a mujeres, a laicos, etcétera, con la finalidad de tener un mejor manejo y conocimiento de la realidad. Entonces el Papa en ese sentido hace reformas que quizás no son visibles y quizás no las venden ni es marquetero. Ahora, siendo autocríticos, la Iglesia Católica se demoró un poco en este tema, ¿no? Por no decir bastante. Sí, la Iglesia... Sí, es verdad, puede ser. La Iglesia a veces es un poco más lenta, pero no por mala voluntad, sino porque es una institución pesada, es grande, ¿no? Creo que dice que si no es hombre y mujer no es familia, ¿no? Sí. Hay dos cosas que considerar quizás a ese respecto. Lo primero es que es verdad que cuando hablamos de palabras, es decir, si hablamos del matrimonio, es verdad que por otra parte... no sé, a veces uno puede enredarse en la palabra, decir, bueno, de repente el matrimonio puede ser como una institución que tenemos y conocemos desde más antiguo, ¿no?
e inventar otras fórmulas para estas nuevas formas también, que son nuevas también, ¿no? Claro, quizás el matrimonio, digamos, la palabra dice que el matrimonio es hombre-mujer, pero no necesariamente la familia. Sí, de hecho, hay familias conformadas por madres solteras, por ejemplo. Por ejemplo, y a mucha honra, digamos, con madres con mucho coraje y qué sé yo. Pero, por ejemplo, en Francia hablaban del Pax durante mucho tiempo, el Pax, que era el pacto, en fin, era un pacto civil, digamos, entre dos personas, que podía ser incluso entre dos hermanos, un padre y un hijo, entre dos personas del mismo sexo. Es decir, el Pax permitía una serie de modalidades y de posibilidades, ¿no? Y le llamaban Pax, ¿no es cierto? Así es. Vamos a una pausa porque tenemos que ir al resumen de noticias, pero quédese con nosotros, padres. Tenemos peña en el día de San Pedro y San Pablo. Continuamos conversando con el padre Rafael Fernández acerca de las reformas al interior de la Iglesia Católica que viene impulsando el Papa Francisco. Hablábamos de que se habían acelerado, digamos, los procesos en los casos de pedofilia, entre otros cambios importantes. Y habían también cambios del tipo estructural, incluso en la organización del Banco Vaticano, ¿correcto? Sí. Que es un poco el San Benito que también se le ha indicado a la Iglesia todo este tiempo. Es decir, tú apoyas a los pobres, pero tienes un montón de plata, ¿no? O sea, hablas de humildad, pero el Vaticano es un imperio. Sí, es verdad que ha habido, y además ha habido varios casos de corrupción. O sea, uno no imaginaría que en un banco del Vaticano, sobre todo donde hay funcionarios que se supone que son clérigos, hay corrupción. Y bueno, ya ha habido corrupción, entonces ahí hay procesos abiertos. Una de las primeras cosas que hizo el Papa al comenzar su pontificado, acaso advertido por su predecesor, fue intervenir en el Banco Vaticano y poner orden. Y por otra parte cambiar una serie de estructuras de este banco. Y por otra parte creo que hay una opción bien clara de este Papa respecto de lo que tiene que ser el testimonio de una iglesia pobre. Pobre sobre todo porque eso supone, ¿cómo diría?, participar del destino de mucha gente, de muchas personas pobres en el mundo, ¿no? Es decir, es una iglesia que tiene que identificarse también con los pobres del mundo y transformar al mundo desde, como decíamos antes, desde abajo también. Y por otra parte, creo que habría que decir otra cosa, es que a veces en el Nuevo Testamento hay que reconocer es mucho más radical, el Antiguo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento es mucho más radical y mucho más duro respecto de estas situaciones. El Nuevo Testamento ya no. El Nuevo Testamento me parece que nos abre más bien a considerar el amor, el valor supremo. El amor más allá de género, de identidad sexual, el amor como fin supremo. El amor como fin supremo, es decir, el amor es el fin supremo y el mandato principal del Evangelio, ¿no? A ese respecto creo que los padres pueden... Y por otra parte, otra cosa que quería decir, los niños y los jóvenes probablemente son los más flexibles y los que más fácilmente están... Sí, eso es cierto. Yo le quiero decir al oyente, yo ya pasé por esa pregunta con mi hijo que tiene 11 años y la verdad la única respuesta que se me ocurrió decirle en ese momento fue, bueno, son dos personas que se aman, hay varias formas de amor, esa es otra forma de amor. Punto. Exacto. No me preguntó más y no se conflictuó más. Creo que los niños entienden la dimensión del amor a veces mejor que los adultos. Es verdad. Bueno, solamente una cuestión aclaratoria, es verdad. Actualmente en la iglesia el matrimonio no tiene divorcio, se habla de anulación, ¿no es cierto? No, es decir, en la iglesia, cuando hay causales suficientemente probadas y qué sé yo, se hace una anulación, ¿verdad? Es decir, declara que no hubo vínculo. Pero no hay divorcio. En la Iglesia Católica no hay divorcio, en el civil sí. Pero una cosa que quiero subrayar de la llamada es que el amor es lo primero, y toda doctrina, creo que obviamente es necesario que haya doctrinas y ciertamente una dimensión dogmática donde pensamos las cosas, donde elaboramos estructuras, donde hacemos institución, pero en la Iglesia todo eso emana del principio fundamental y fundante que es el amor. Y el amor que nos cuesta mucho, porque a veces nos llenamos la boca hablando del amor, yo mismo probablemente, y sin embargo en la práctica cuando tenemos que tener una respuesta amorosa, responsable respecto del otro, caritativa, compasiva, etcétera, ahí se nos escapan las cosas de las manos, ¿no? Es decir, tenemos que lograr que este mensaje evangélico no sea solo moral,
sino sea también espiritual y que realmente nos invada en lo más interior y profundo de nuestras entrañas, y que todo lo que brote de nosotros sea realmente y vaya en la dimensión del amor. Bueno, efectivamente Pedro y Pablo son ambos dos son mártires. Mártir significa testigo, testimonio, testigo en concreto, y ciertamente Pedro y Pablo son recordados no solo como los, vamos a decirlo, los gestores de la iglesia, por razones que puedo decir en un momento, sino sobre todo porque dan testimonio de Jesucristo y dan testimonio del Evangelio de Jesucristo. Pedro, sabemos que fue siempre el que tomó la iniciativa dentro del grupo de los discípulos, fue el primero que dijo claramente: tú eres el Mesías, a Jesús, en estas palabras que se llaman la cátedra de Pedro, ¿no es cierto? Porque Pedro fue como quien dice, y cuando Pedro dijo: tú eres el Mesías, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna?, dice en el Evangelio de San Juan. En otro evangelio Jesús le responde a Pedro: bueno, dichoso tú, que eso te lo ha revelado el cielo y no la tierra. Y San Pablo es, por su parte, el gran teólogo de la iglesia del primer siglo. Toda la teología contemporánea ha bebido de la doctrina, digamos, de la forja teológica de San Pablo, ¿no? Que ciertamente sin Pedro y Pablo probablemente no tendríamos iglesia hoy. Yo le agradezco muchísimo su presencia el día de hoy aquí en el programa, al padre Rafael Fernández, y le pido disculpas si la conversación se fue hacia otro lado, pero en realidad yo hice una pregunta, pero es que ese tema de verdad enciende pasiones, y como ha visto, todas las llamadas se fueron hacia ese lado. En todo caso, yo estoy segura que el mensaje que usted ha dado, que ha sido finalmente basado en el amor, va a calar en los corazones de nuestros oyentes. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias.